Bueno, ¿qué nosotros estábamos diciendo? ¿Verdad? Que la gluconeogénesis es una vía casi reversa a la glicólisis. Entonces, comparte las mismas enzimas, los mismos intermedios. Este es el camino de bajada y este es el camino de subida. El camino de bajada y el camino de subida. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Que el piruvato, la gran mayoría de los piruvatos que usamos para fabricar glucosa están en las mitocondrias. Entonces, en la primera reacción, el piruvato se carboxila, justito nomás sale este logo que está acá. El piruvato se carboxila y se convierte a oxalacetato. Esto ocurre en las mitocondrias. El oxalacetato sale al citosol y en el citosol directamente se convierte en fosfonol piruvato. Entonces, acá está la reacción número 1, que es la carboxilación del piruvato a oxalacetato. Y acá está la reacción número 2, que es la conversión de oxalacetato a fosfonol piruvato. A partir de acá, a 2-PG, a 3-PG, a 1,3-BPG, a gliceraldehído. El gliceraldehído puede convertirse en dihidroxi. Gliceraldehído y dihidroxi generan fructosa 1,6-bifosfato. Le tenemos que quitar el fosfato para generar glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato se convierte, para generar fructosa 6-fosfato. La fructosa se convierte en glucosa 6-fosfato y en la última reacción le quitamos el fosfato a la glucosa para que pueda salir e irse al torrente sanguíneo. Entonces, repasando, la gluconeogénesis es un proceso casi reverso a la glicólisis, solo se diferencia en 4 reacciones. Reacción número 1, conversión de piruvato a oxalacetato. Reacción número 2, conversión de oxalacetato a fosfonol piruvato. Reacción número 3, retirarle el fosfato a la fructosa 1,6-bifosfato. Y la reacción número 4 es retirarle el fosfato a la glucosa 6-fosfato para liberar glucosa libre. La glucosa libre pasa al torrente sanguíneo y es enviada al cerebro, a los glóbulos rojos. Esta enzima que está acá, que se llama glucosa 6-fosfatasa, solamente existe en el hígado. Solo el hígado le puede quitar el fosfato a la glucosa para enviarle al torrente sanguíneo. Bueno, el hígado y la corteza renal. En el músculo no hay esta enzima, por lo tanto el músculo no puede enviar glucosa al torrente sanguíneo. Bueno, muy bien. ¿Preguntas hasta ahí sobre gluconeogénesis? Porque eso es todo gluconeogénesis. Profe, Sí. la glucosa 6-fosfatasa está en el hígado y en los riñones. En el riñón, sí, en la corteza renal, que son los únicos órganos que pueden enviar glucosa al torrente sanguíneo. Después ningún órgano, todo el mundo puede meter glucosa, cargarle el fosfato y evitar que salga. O sea, todas las células se adueñan de la glucosa, pero solamente 2 órganos pueden enviarla al torrente sanguíneo. La gluconeogénesis en condiciones normales es 90% en el hígado y 10% en la corteza renal. Solo si el ayuno supera las 24 horas, el riñón empieza a fabricar mayor cantidad de glucosa. ¿Otra pregunta? Hago yo. ¿Dónde se inicia la gluconeogénesis? En la mitocondria. Muy bien. ¿Dónde continúa? En el citosol. En el citosol, excelente. ¿Y la glucosa 6-fosfatasa dónde se encuentra? En el riñón. ¿A qué?
En el El retículo retículo endoplasmático. endoplásmico rugoso Ya. del hígado y del riñón. Por eso es que se inician las mitocondrias, continúa en el citosol y termina en el retículo endoplasmico rugoso. En el retículo endoplasmico rugoso hay una proteína que se llama glucosa 6-fosfato traslocasa y mete en el interior y ahí la glucosa 6-fosfatasa quita el fosfato, sale otra vez la glucosa libre y por diferencia de concentración, desde una zona de mayor concentración hacia una zona de menor, migra la glucosa al torrente sanguíneo. ¿La gluconeogénesis es una vía reversa a la glicólisis? Sí, Casi. ¿Segurísimo? casi. Casi. Bueno, muy bien. Genial. Se dice cuasi reversa. No se dice casi reversa en química, ¿verdad? Se dice cuasi reversa. No sé la diferencia. Pero inclusive podemos usar casi reversa. Bueno, pero es una vía casi reversa a la glicólisis. Es una vía casi reversa a la glicólisis. ¿Por qué se diferencia? Solo en estas 4 reacciones. ¿Cuáles son las 4 reacciones de la gluconeogénesis? Uno, miren acá, ¿el piruvato en qué se convirtió? Oxalacetato, profe. Muy bien, reacción número 1. Reacción número 2, ¿el oxalacetato en qué se convirtió? ¿En glucosa? Seguime con la flechita. El oxalacetato Fosfonol piruvato. en fosfonol piruvato. Muy bien. En la reacción número 3, fructosa 1,6-bifosfato, ¿en qué se convirtió? Seguí con la flechita. Fructosa 6-fosfato. Muy bien. Fosfato. La reacción número 4, glucosa 6-fosfato se convirtió en glucosa. ¿Cuándo ocurre la gluconeogénesis? ¿Cuándo ocurre? Después En de 10 horas condiciones de de ayuno. ayuno, En condiciones de ayuno. ¿Cuánto tiempo tiene que haber transcurrido el ayuno para que ocurra la gluconeogénesis? Mayor a 12 Haber horas. pasado 24 horas. Llega 24. Atiendan que el glucógeno dura de 8 a 12 horas, en promedio 10 horas. Entonces yo puedo decir, si la opción me dice mayor a 10 horas, es correcto. Pero si en la opción no hay 10 horas, pero dice mayor a 12 horas, también es correcto. Pero el glucógeno, dependiendo si soy practicante de actividad física o no, si yo practico actividad física, tengo buenas reservas de glucógeno. ¿Por qué? Porque siempre está habiendo un intercambio entre el hígado y el músculo. Pero si yo pego mi trasero a la silla, como yo, ¿verdad? Entonces mis reservas de glucógeno son muy pobres. Entonces lo máximo que va a aguantar es 10 horas. ¿Estamos? 10 horas va a aguantar. Entonces pasadas las 10 horas, yo ya voy a empezar a hacer gluconeogénesis. Cuando se inicia la gluconeogénesis, ¿verdad? Ahí ya es una situación de estrés para el cuerpo, entonces ya se libera cortisol. Conclusión, es conveniente desde el punto de vista fisiológico normal, ¿no? Hablando de dieta ni otras cosas. ¿Es conveniente superar el ayuno las 10 horas? No. No es conveniente, para nada. No es conveniente. ¿Saben qué dice la literatura? Que cuando vos te levantás a la mañanita, el aporte de los nutrientes no debe superar las media hora. ¿Alguien desayuna antes de las media hora después de haberse levantado? Hay gente que al levantarse desayuna. ¿Qué? Porque su cuerpo le exige. Pero hay otra gente que normalmente, ¿verdad? Se hace en embotadura,
no le hace caso a su cuerpito y bueno, termina allí en ayunas y superando las 12 horas. Si nosotros hacemos eso, estamos liberando cortisol. Entonces, antes de que salgan de la casa, ahora cuando retornen en la facultad, no se olviden de desayunar. No hay necesidad que el desayuno sea de la gran 7. ¿Por qué? Porque si vas a volver a desayunar en la facultad a las 9 de la mañana, que serían más o menos unas 3 horas después de haber comido algo, entonces no va a ser muy grande la sobrecarga energética. Pero si vas a hacer un buen desayuno, que ese buen desayuno incluya carbohidratos complejos, de liberación lenta, que vayan liberando lentamente glucosa al torrente sanguíneo para que no haya liberación de cortisol. ¿Ok? El desayuno siempre tiene que incluir semillas, porque semillas tienen carbohidratos de liberación lenta, y siempre tiene que incluir frutas. ¿Por qué? Porque las frutas contienen carbohidratos de liberación rápida. Entonces, con estas frutas vas a obviar la liberación del cortisol. Y con las fibras vas a mantener tu glucosa en el torrente sanguíneo por un tiempo determinado. ¿Ok? Ahora vieron por qué es tan importante el consumo de lactosa al levantarse, porque el cerebro estuvo consumiendo gran cantidad de azúcar, yogur, cereales para el aporte de carbohidratos complejos y frutas. Y a eso no sumale, qué sé yo, alguna cosita que a vos te gusta, una mermelada, una cosa de... ¿Ah? ¿Ok? Sí, profe. Bueno, muy bien. Vamos a la ruta de las pentosas, la siguiente vía metabólica que nos falta. La ruta de las pentosas es una ruta relativamente corta desde el punto de vista también bioquímico, pero es una ruta alternativa. Miren el dibujito. Es una ruta alternativa en donde la glucosa se convierte en ribosa. La ribosa sirve como azúcar del ADN y del ARN. Acá está nuestro famoso ADN. Pero en la ruta de las pentosas se fabrica NADPH. El NADPH, a diferencia del NADH, se usa para sintetizar ácidos grasos, colesterol, aminoácidos, proteínas, para neutralizar radicales libres, para atacar bacterias y virus, para fabricar óxido nítrico, que es un potente vasodilatador. Entonces, esta ruta es muy importante desde ese punto de vista. Acá nosotros ya sabemos, la degradación del glucógeno se llama glucógenolisis, la síntesis del glucógeno se llama glucógenogénesis, la utilización de la glucosa como combustible se llama glicólisis, la conversión de aminoácidos, ácido láctico y piruvato en glucosa se llama gluconeogénesis, y la última vía metabólica que me falta se llama ruta de las pentosas. En la ruta de las pentosas fabrico ribosa y NADPH. Es una vía anabólica que sirve para convertir glucosa en azúcar de 5 carbono, que son las pentosas, que son útiles para fabricar ácidos nucleicos, y NADPH, que es útil para fabricar lípidos, para fabricar hormonas esteroideas, para fabricar colesterol, para fabricar vitamina D, para fabricar ácidos biliares, para fabricar proteínas, membranas.
El NADPH es importantísimo. El 30% ocurre en el hígado y el 10% ocurre en los glóbulos rojos. ¿Por qué ocurre en los glóbulos rojos esta vía metabólica? Porque sirve para neutralizar radicales libres. Dentro de un ratito van a entender por qué. Bueno, genera NADPH que participa en reacciones de biosíntesis y provee ribosa 5-fosfato que sirve para fabricar ácidos nucleicos. ¿Para qué se usa el NADPH? De vuelta decimos, para fabricar ácidos grasos, hormonas esteroideas, ácidos biliares en el hígado y en la glándula mamaria durante la lactancia, para fabricar ácidos grasos principalmente, en el testículo para fabricar hormonas esteroideas como la testosterona, en el tejido adiposo para fabricar ácidos grasos, en la corteza suprarrenal para fabricar hormonas, en los glóbulos rojos para regenerar glutatión, que es un excelente antioxidante, el mejor antioxidante que tenemos, y evitar que se oxide la hemoglobina y que se rompan los glóbulos rojos, y en el hígado para desintoxicarnos de fármacos y de venenos. Bueno, la ruta de las ventosas se divide en dos etapas. En la primera etapa se genera NADPH y un isómero de la ribosa que se llama ribulosa 5-fosfato. En la fase 2, la ribulosa se convierte en ribosa y una parte de esas ribulosas fabricadas se utiliza otra vez para fabricar fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Por lo tanto, esta vía está conectada con la glicólisis. Bueno, fase 1 se llama fase oxidativa. En la fase 1 se fabrica NADPH. La glucosa 6-fosfato, ya sabemos que la glucosa cuando entra en las células se fosforila a glucosa 6-fosfato. Por la deshidrogenasa, fíjense que esta deshidrogenasa, en lugar de usar NADH, usa NADPH. Entonces, el NADP se va a convertir en NADPH y la glucosa se va a convertir en 6-fosfogluconolactona. No se preocupen que por este nombre, porque acá yo lo único que quiero saber que en la primera etapa la glucosa se convierte a ribulosa 5-fosfato y en esta primera etapa se forman dos moléculas de NADPH. La glucosa que tenía 6 carbonos, este se oxidó nomás para poder liberar el CO2 y generar la ribosa. El precursor de la ribosa, en este caso, que es la ribulosa. Repasamos de vuelta. En la primera etapa, la glucosa 6-fosfato se convierte en ribulosa 5-fosfato. Dos deshidrogenasas generan NADPH. Por lo tanto, en la primera etapa se generan dos moléculas de NADPH. Esto para ver un poquito de vuelta, ¿verdad? La reacción que es de la primera etapa. Un ratito que saltó de mí. La glucosa 6-fosfato se convierte en 6-fosfogluconolactona, 6-fosfogluconato y 6-fosfogluconato se convierte en ribulosa 5-fosfato. Las dos deshidrogenasas, en lugar de usar NADH, usan NADPH
Por lo tanto, aquí se fabrica 2 moléculas de NADPH que vamos a usar con fines biosintéticos. No entra en el ciclo de Krebs. Perdón, en la cadena transportadora de electrones, no en el ciclo, no, entra en la cadena transportadora de electrones. Bueno, la fase 2, esta es la fase 1. La fase 2 se llama fase de interconversión de sustrato. En la fase 2, un segundito, pasó muy rápido. No. Bueno, en la fase 2, la ribulosa 5-fosfato por una epimerasa se convierte en silulosa y por una isomerasa se convierte en ribosa. Bueno, quiero que atiendan muy bien porque mucha ribulosa se fabrica. Entonces, una parte de la ribulosa se va a convertir en ribosa para generar ácidos nucleicos. Pero me va a sobrar algunas ribulosas. Y la ribulosa tiene 5 carbonos. Entonces, ¿qué dice la célula? Dios mío, son 5 carbonos. Si 6 carbonos equivale a 38 ATP, 5 carbonos equivale a más o menos 28 ATP. No, 30 ATP. Entonces la célula dice, no puedo enviar ribulosa al riñón para que se elimine porque si no voy a perder plata. ¿Qué hace? Algunas de las ribulosas convierten silulosa y otras ribulosas convierten ribosa. La ribosa, quiero que atiendan la flechita porque eso es solamente para salvar esta platita que está aquí. Entonces, algunas ribosas van a servir para fabricar ADN y ARN. Sigue sobrando algunas ribosas. Entonces, ¿qué hace? Hace reaccionar la ribosa con la celulosa. Quiero que miren la flechita, por favor. La silosa se convierte en gliceraldehído. Se convierte en gliceraldehído y la ribosa se convierte en pseudoheptulosa. 2 carbonos de la celulosa, miren la flechita, 2 carbonos de la celulosa les fueron cedidos a la ribosa y la ribosa terminó 5 más 2, 7. Se convirtió en un azúcar de 7 carbonos. Se convirtió en un azúcar de 7 carbonos. El gliceraldehído ya puede entrar en la glicólisis. Pero el problema empeoró. Ahora en lugar de tener un azúcar de 5 carbonos, tiene un azúcar de 7. Bueno, ¿qué hace la célula? ¿Qué estrategia? Hace reaccionar heptulosa con gliceraldehído. Gracias a una enzima que se llama transaldolasa. Miren qué hizo. De la heptulosa, ¿ya? Acá tenemos 3, le quitó 3 carbonos y le transfirió al gliceraldehído. El gliceraldehído se convirtió en fructosa y la heptulosa, 7 menos 3, quedó convertido en eritrosa, un azúcar de 4 carbonos. La fructosa ya puede ir a la glicólisis. Fue disminuyendo el problema. Ahora ya tenemos un ácido, un azúcar de 4 carbonos nomás. ¿Qué hace la célula para no perder? Hace reaccionar eritrosa con otra molécula de celulosa. Y miren, le quita, ¿verdad? A la celulosa 2 carbonos, le da a la eritrosa y la eritrosa se convierte en fructosa. 4 más 2, 6. La celulosa que tenía 5 ahora se convierte en gliceraldehído 3-fosfato 3 y al final terminó generándose 2 moléculas de fructosa 6-fosfato y una molécula de gliceraldehído
que terminan en la glicólisis. Repasamos de vuelta. La ruta de las pentosas es una ruta alternativa para fabricar ribosa y NADPH. La primera fase se llama fase oxidativa y en la fase oxidativa se fabrica NADPH. En la fase no oxidativa se llama interconversión de sustratos. Se generaron, les voy a dar un ejemplo, 10 celulosas. Bueno, la célula solo necesitaba 3 ribosas. Entonces, de las 10 ribulosas, 3 son convertidas a ribosas y ya terminan en la síntesis del ADN. ¿Qué sobró? Sobró 7 ribulosas. ¿Qué dice la célula? No puedo perder 7 ribulosas y enviar al torrente sanguíneo porque esto significa ATP. Entonces, ¿qué hace? Estrategia. ¿Qué voy a hacer? Voy a convertir la ribulosa en fructosa y en gliceraldehído para que terminen en la glicólisis y sirvan para fabricar ATP. Estrategia número 1. Hace reaccionar ribulosa con ribosa. Perdón. Primero convierte ribulosa a silulosa y por otro lado convierte ribulosa a ribosa. La celulosa va a hacer reaccionar con la ribosa. La celulosa se va a convertir en gliceraldehído y la ribosa se va a convertir en heptulosa. Segunda reacción. El gliceraldehído va a reaccionar con heptulosa. Heptulosa se va a convertir en eritrosa y el gliceraldehído en fructosa 6-fosfato. La eritrosa va a volver a reaccionar con otra celulosa y eso va a generar fructosa 6-fosfato y gliceraldehído y toditos van a terminar en la glicólisis. En la fase de interconversión de sustratos ocurren 2 reacciones, una de isomerización y otra de epimerización. Los compuestos que tienen carbono se convierten en un precursor común que se llama ribulosa 5-fosfato. En lugar de perderse la ribulosa 5-fosfato por la orina, la célula convierte ribulosa 5-fosfato en 2 moléculas de fructosa 6-fosfato y una molécula de gliceraldehído. Y estos terminan en la glicólisis y de esa manera se obvia desperdicio en la ruta de las pentosas. Bueno, muy bien. Hasta ahí. ¿Se entiende lo que ocurrió en la ruta de las pentosas? Más o menos, profe, la verdad. Más o menos. Está más... Bueno, el problema son estos nombres, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si no tengo una diapositiva. Esta es la primera reacción donde la ribulosa por una epimerasa se convierte en silulosa y por una isomerasa se convierte en ribosa. La ribosa ya puede ir hacia el ADN. Tengo un problema, que la célula no fabricó. La célula solo necesitaba 3 ribosas, pero no, la célula no entendió que solamente 3 ribosas tenía que fabricar. Y fabricó 10 ribulosas que podían servir para generar 10 ribosas. Si la célula hubiera necesitado 10 ribosas, entonces, ¿qué encaja? La reacción termina aquí. La ribulosa se convierte en ribosa por acción de la isomerasa. Lastimosamente no ocurrió así
Entonces la célula dice, y es súper tacaño, y jamás va a perder ATP. Entonces, ¿qué hace? Híjole, trabajé de más, me sobró 7 ribulosas, ¿y ahora qué hago con ella? Bueno, estrategia número 1. Por la epimerasa va a convertir unas cuantas en celulosa y otras cuantas en ribosa. Bueno, calculémosle 7, ¿verdad? Vamos a darle el número para que sea más fácil. Bueno. 4 ribulosas van a convertirse en 4 celulosas. Me sobra 3 porque lo que sobró fue 7, ¿cierto? Síganme, por favor. ¿Ok? Y Bueno, profe. 3 ribulosas van a convertirse en 3 ribosas. Entonces aquí tengo como producto 4 celulosas y 3 ribosas. Pero todavía no solucionó el problema. Vamos a la siguiente reacción. ¿Qué dice la célula? Tiene 4 celulosas, 3 ribosas. Entonces hace reaccionar cada celulosa con cada ribosa y convierte la primera celulosa en gliceraldehído y la primera ribosa se convierte en heptulosa. El gliceraldehído ya puede ir a la glicólisis, pero tengo otro problema. Ahora tengo un azúcar despierta de carbono. Esta estrategia no me funcionó. Voy a buscar una siguiente estrategia. El gliceraldehído volvió a hacerlo reaccionar con la heptulosa. Y ahí generó, el gliceraldehído se convirtió en fructosa y la heptulosa se convirtió en eritrosa. La fructosa ya directo fue directo a la glicólisis. ¿Qué es el único desperdicio que sobra? La eritrosa. Entonces, ¿qué hace? Hace reaccionar la eritrosa con esa una de celulosa extra que tenía. Y al hacer reaccionar eritrosa con esa celulosa, ya generó fructosa 6-fosfato y gliceraldehído. En resumen, en esa reacción que ella estuvo calculando para saber qué hacer con los desperdicios, generó 2 fructosas y un gliceraldehído. Ahora sí. ¿Quedó un poco más claro? ¿Sí? ¿No? Oye, yo personalmente voy a volver a repasar, profe, para entender mejor, pero así, este es un poco más larguito esta parte, parece. Esta fase de interconversión de sustrato es lo que es más larga. La ribulosa puede convertirse en ribosa y la ribulosa también puede convertirse en celulosa. ¿Sí? Acá, la celulosa va a reaccionar con la ribosa. Acá a lo mejor es un poco más sencillo. La ribosa va a reaccionar con la celulosa. Bueno, ¿qué ocurre? La celulosa, ¿verdad? Le da 2 carbonos a la ribosa. Le da 2 carbonos a la ribosa. 5 más 2, 7. ¿En qué se convirtió la ribosa? En heptulosa. La celulosa tenía 5. Le dio 2. ¿Cuánto le quedó? 3. Gliceraldehído. El gliceraldehído ya puede ir en la glicólisis, pero acá tengo un problema. Tengo heptulosa que tiene 7 carbonos. Bueno, muy bien. Vamos a la siguiente. Heptulosa vuelve a reaccionar entonces con el gliceraldehído. 5 más 5, 10. Este le dio 2. El 5 se convirtió en 7. Y el 5, como perdió 2, se convirtió en 3. Vamos a la siguiente.
Eptulosa vuelve a reaccionar con gliceraldehído. ¿Sí? Eptulosa, miren acá. El que está arriba le da 3 gliceraldehído, tiene 3. 3 más 3, 6. Gliceraldehído se convierte en fructosa. Eptulosa tenía 7, pero le dio 3. ¿Cuánto le sobra ahora? 4. Se convirtió en eritrosa. Gliceraldehído se convirtió en fructosa. Eptulosa se convirtió en eritrosa. Ahí ya fructosa ya va a la glicólisis. Ahora, me sobra eritrosa. ¿Qué hace con esta eritrosa que le sobró? Vuelve a reaccionar con la otra cilulosa que nos sobró. La cilulosa se convierte en gliceraldehído y la eritrosa se convierte en fructosa. Y ahí todos terminan en la glicólisis. Este cuadrito te va a ayudar porque este se convierte en este se convierte en este. ¿Ok? Este se convierte en este se convierte en este. Y al final, como producto, tenemos un gliceraldehído y un gliceraldehído y 2 fructosas 6 fosfatos que terminan en la glicólisis. ¿Ok? Profe,